Hola, ¿qué tal? Yo aquí les quiero hablar desde este escenario en representación de todas aquellas mujeres que viven encerradas en diferentes tipos de violencia, que son víctimas de violencia. Y este video me lo ha inspirado pues por un artículo que leí que quiero compartirles de un relato, y lo voy a leer, de violencia de género contra mujeres y niñas y adolescentes en contexto de violencia intrafamiliar. Un análisis que se hizo a partir de diferentes casos de violencia y de expedientes que se revisaron en la comisaría de Soacha, Colombia. Me llamó mucho la atención porque en este artículo habla de los diferentes tipos de violencia que las mujeres han estado expuestas o que podemos estar expuestas. Y a veces no le damos la importancia necesaria. Pero específicamente yo quiero compartirles el caso de ciertas mujeres que tuvieron esa experiencia, diría yo, tan desagradable y que daña mucho a la persona, a las mujeres. Y dentro de todos estos tipos de violencia hay una que hiere el alma. Hay una violencia que definitivamente queda marcada, es una violencia emocional. Y por eso quiero compartirles precisamente sucesos y casos de mujeres que sufrieron esta violencia y que les ha dejado heridas en el alma. Estos hallazgos son muy impresionantes. Yo leía y cuando se convierten hasta insultos, que ni lo voy a decir porque aquí en las redes sociales me van a censurar, pero desde perra, ¿verdad?, malparida, o no vales nada, o hija de, o cuestiones también donde la persona, ya sea en este caso el hombre, ejerce también esa función de juez, de yugo y de decir tú no vales nada. Palabras donde se burlan del cuerpo de la mujer, estás gorda, estás, mira, no te cuidas. Todo esto nos lleva entonces a pensar que son heridas que se llevan en el alma y que a la larga nos atan y nos encarcelan en un mundo totalmente de violencia, en un mundo donde la mujer baja su autoestima completamente, donde no es valorada y donde de hecho empieza a creerse que lo que le han dicho es verdad, que no sirve para nada, que no puede salir adelante, que no tiene derechos, que está ahí para servir a su pareja o solamente está para ser un objeto sexual, o simplemente también son lesiones que quedan en el alma porque la han ridicularizado, la han hecho sentir culpable, la han hecho definitivamente arrastrar su autoestima por el suelo. ¿Qué solución entonces podemos tener en cuanto a esto? Bueno, podemos hablar de muchas soluciones, pero creo que una de ellas primero es la educación en la casa. Tenemos que aprender y tenemos que cambiar ese chip en casa, dando una educación donde los roles de hombre y mujer ya no sigan siendo roles limitantes, roles impositivos, roles que hieran el alma de las personas, donde la mujer tiene que ser solamente de la casa o donde el hombre es el proveedor. Creo que ahora también estamos en un ambiente totalmente compartido, donde dependientemente
la pareja que tengamos, tenemos que trabajar en conjunto para no terminar encarcelados emocionalmente. Entonces, ¿qué soluciones podemos encontrar en este caso de violencia, donde esas personas han quedado totalmente heridas, ha sido una herida en el alma? Pues yo diría que son varios aspectos. El primero es el inmediato, cómo sanar esas heridas. Y todo esto conlleva a un proceso psicológico de las mujeres para poder recuperar esa autoestima, para poder tener confianza nuevamente en sí mismas y lógicamente sanar y poder ser personas o seres humanos que se sientan valoradas, autovaloradas, porque eso es lo más importante. Cuando hay violencia que hieren el alma, se llega a dañar muchísimo la autoestima de las personas y esto pues, es inevitable. Otro de los aspectos también importantes para mí es la educación, o sea, educar desde que estamos en casa y quitar tal vez todos esos paradigmas, romper esos paradigmas, romper esa cultura que a través de la historia hemos visto cómo la mujer tiene que cumplir un rol, como el hombre tiene que cumplir un rol. Y mientras no se quiten esos paradigmas, esos estigmas, de esos roles que debemos de cumplir como hombres y mujeres, va a ser bien difícil. Entonces tenemos que iniciar también con campañas de sensibilización, donde se den a conocer la conceptualización de lo que es la violencia de género, donde se dé a conocer cuál es la violencia que implica a las mujeres, porque esto de la violencia que hiere en el alma no se toman en cuenta no se toma como que fuera violencia. Las personas creen que violencia solamente es un golpe o es agredir a una persona físicamente. Entonces tenemos que también empezar con ese tipo de proyectos de sensibilización, de educación hacia las mismas mujeres, hacia los padres de familia, hacia los familiares, para que de esa forma se conozca qué es la violencia de género, cuáles son los derechos de las mujeres, los derechos humanos en general, y que tomemos una posición también activa. Creo que dentro de las escuelas, los colegios, las universidades debemos de fomentar este tipo de programas preventivos y de informativos, porque la mujer que ha sido violentada en su alma hace parte de su sistema de creencias que es una persona que no vale la pena, que es una persona que no puede salir adelante, que es una persona inútil, que es una persona que no tiene ningún tipo de valor. Y de hecho podemos ver muchas personas que están en esta situación y que al final pues lastimosamente a veces hasta toman decisiones en su vida o de acabar su vida. Es bien difícil, las heridas en el alma no son fáciles de cicatrizar, pero se pueden cicatrizar. Y creo que también deberían de haber políticas para desde informar a la población hasta también las sanciones que deberían de haber por este tipo de violencia. Pero no contamos con un sistema tampoco a nivel nacional sobre esto. Entonces, si no contamos con un sistema de este tipo, pues yo diría que también tenemos que ver cómo nosotros podemos ir solucionando poco a poco este tipo de cosas. Primero informándonos, creo que cursos y otro tipo de contenidos como estos son importantes para darnos cuenta de que las mujeres tenemos y valemos la pena en cualquier situación que nos encontremos. Y que nadie tiene derecho a juzgarnos, nadie tiene derecho a decir, vos no vales nada. Valemos mucho y tenemos que empezar por reconocerlo también. Así que creo que también la educación en las emociones es muy importante, la educación emocional es muy, muy importante. Y lastimosamente, pues, no tenemos a veces la oportunidad de educarnos emocionalmente. Creo que con eso nos ahorraríamos mucho en cuanto a este tipo
de situaciones que llegan a dañar a las mujeres en lo más interior de su corazón y que los dañan extremadamente fuerte, incluso marcas que quedan para toda la vida. Así que educación es una de las cosas más importantes.